Entonces yo voy a pedir que usted ponga su manito en el corazón y le pida a Dios que esa palabra sea para usted hoy relevante, que esa palabra sea importante. Ponga su manito en el corazón y dígale, Señor, háblame por tu palabra en este día. Háblame, Señor. Que tu palabra sea oportuna, sea pertinente, sea relevante para mí. Gracias, Señor, por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hoy amanecí con problemas en la vista y casi no alcanzo a verlos. Entonces tienen que gritar y decir algo para yo saber que están aquí, para saber que están pendientes y no están dormidos, porque no les alcanzo a ver los ojitos. Entonces, ¿están aquí? Eso, muy bien. Entonces, tienen que ayudarme en ese sentido. Tienen que ayudarme para yo saber que sí están aquí y que sí están atentos, ¿ok? Muy bien. Hoy entonces los que trajeron su Biblia, voy a pedir que la abran en un texto que está en Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 4. Puse esta silla aquí porque me voy a sentar de vez en cuando porque me está doliendo la pierna izquierda. Romanos capítulo número 4. Voy a leer una porción grande comprendida entre el verso 13 y el verso 25, pero solamente voy a hacer un sermón sobre el verso 21. ¿Sí me hago entender? Voy a leer toda la porción como para ubicarles dentro del contexto, pero el sermón lo voy a basar en el verso 21. Romanos capítulo 4, verso 21. Pero para efecto de entender un poco el contexto, voy a leer todo el pasaje. Y dice así, sígame en su versión. Dice, la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa es fe para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es el Padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue contada por justicia. Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada. Es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es la palabra del Señor. El tema que quiero compartirle he puesto por título La promesa. Y de alguna manera me propongo
con este sermón mostrarles cómo las promesas que aparecen en la Escritura se obtienen por la gracia mediante la fe. Así que voy a tratar de estimularles hoy a que desarrollen una fe que obtenga las promesas. ¿Estamos? En el contexto entonces de el texto que acabamos de leer, estamos en la promesa que Dios le hizo a Abraham y que la obtuvo mediante la fe. Aquí se nos dice que Abraham, digamos, podía mirar a su propio cuerpo y considerarlo como muerto, porque ya era un anciano de 100 años. Y su esposa era una anciana también, y encima de eso era estéril. Pero eso no lo desalentó, porque él no se miraba a sí mismo, no miraba las circunstancias alrededor de él, sino que miraba al Dios Todopoderoso, quien sí le había prometido que tendría un hijo en su vejez. ¿Están aquí? ¿No los vi? A ver, por aquí no escuché nada. Por aquí no oigo nada por acá. Ah, sí, sí están aquí. Bueno, gloria a Dios. Él no vaciló en la promesa. Él no dudó de la promesa. Permaneció firme porque él sabía que si se mantenía cubierto por la promesa, había una carga poderosa de bendición que él finalmente recibiría. En ese sentido, en vez de debilitarse, aumentó su fe y se fortaleció, especialmente no teniendo en consideración las circunstancias, las dificultades, cuando éstas eran tan claras y tan evidentes. Él no tuvo en consideración eso, sino al contrario, se fortaleció en fe y creyó en la promesa del Señor. Voy a leer otra vez el verso 21 y voy a adentrarme en el verso 21. Dice en esta versión, no sé si alguien tiene la versión Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice en esta versión, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y entonces yo encuentro allí tres principios activos que tuvieron que ver o que tienen que ver con el cumplimiento de las promesas. Primer principio activo, él estaba convencido, plenamente convencido. Segundo principio activo, Dios era poderoso. Dios no era un debilucho, Dios no estaba jugando al ensayo y al error con él. Dios era poderoso. Y tercer principio activo, le había hecho una promesa. Dios le había hecho a él una promesa. Con esos tres principios activos, Abraham glorificó a Dios en todo porque Dios era suficiente. Él estaba plenamente convencido que aquel quien le había prometido era poderoso para hacer lo que le había prometido, para cumplir lo que le había prometido. Porque él era infinitamente superior a las circunstancias y tenía el poder, tenía la habilidad, tenía la facultad para tomar esos recursos y suplir la necesidad de su faltante. En este caso, le había prometido un hijo y cumpliría entonces su hijo. ¿Cuál sería hasta aquí, cuál sería el corolario importante que tenemos que rescatar? Que las promesas de Dios se obtienen por la fe. Que cuando Dios habla, algo sucede. Que cuando Dios promete, puedes confiar plenamente porque Él es poderoso para cumplir lo que sí te ha prometido. ¿Cuál es la dificultad que nosotros tenemos en la vida diaria? Que nosotros
nos apropiamos de ciertas escrituras como si Dios no las hubiera prometido a nosotros. Y reclamamos y lloramos y pataleamos porque creemos que Dios nos ha prometido eso, cuando en la intimidad Dios nunca nos ha hecho esa promesa. Y entonces tropezamos con una inmensa barrera, y cuando las cosas no se dan en el tiempo que nosotros estábamos esperando, entonces, contrario a lo que hizo Abraham, nos vamos debilitando en nuestra fe hasta que finalmente nos encogemos de hombros y decimos, Dios no me lo dio. Ese hermano está interesado. Eso no me lo va a dar finalmente. Hasta aquí, ¿cómo estamos? Que no los veo. Aleluya. A partir de hoy voy a enseñarle a este pueblo que diga amén, aleluya, gloria a Dios. Se paren las sillas, se quite el gorro, mueva, ¿cómo se llama? La chaqueta, y sí, y se alegren porque... ¿Listos? Eso, aleluya. Muy bien. De aquí rescato 3 grandes principios que son los que yo quiero que usted se lleve en esta mañana. Si están tomando notas, nótenlos, si no, grábenlos aquí, si no, en fin. Primero de ellos, Dios es un Dios que tiene recursos ilimitados. Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio. Mucho menos Dios no está sujeto a la economía. Dios no tiene limitaciones. La limitación siempre aparece en nuestra mente, en nosotros. Por esa razón, el obstáculo más grande que nosotros tenemos para recibir una promesa somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, porque nuestras peticiones, nuestros pensamientos, nuestras oraciones son demasiado pequeñas y no estamos convencidos de que Dios es suficientemente poderoso para cumplir. Yo quiero que usted en esta mañana piense que Dios es un Dios grande, que Dios no está ensayando con nosotros, que Dios nos creó para su gloria, que somos sus hijos y que nuestra vida le pertenece, que hemos sido trasladados desde un reino hasta otro reino y que en ese nuevo reino tenemos herencia. Por esa razón, no podemos esperar de Dios cosas pequeñas. Lo que nosotros esperamos, de alguna manera, eso recibimos. Y si nosotros esperamos cosas muy pequeñas, recibiremos conforme a vuestra fe. Una vez unos leprosos llegaron donde Jesús y le dijeron, Jesús, sánanos. ¿Tú crees que yo puedo sanarle? Le dijo Jesús. Y entonces se miraron y dijeron, sí, yo creo. Una versión dice que uno, otra versión dice que eran 2. Sí, yo creo que tú puedes sanarme. Y entonces Jesús se encogió y dijo, entonces, conforme a tu fe te se ha hecho. Si tú crees, entonces, recíbelo. Si Dios habla, si Dios dice, y yo lo creo, van a suceder las cosas. Si Dios lo dice y yo lo creo, las cosas se harán. Entonces, Dios tiene recursos ilimitados para entregarnos a nosotros. El problema es que nosotros siempre circunscribimos el concepto de recurso a solo los recursos económicos. Y entonces decimos, si yo tuviese dinero, si yo tuviese plata, si yo tuviese esto, si yo tuviese capital, si yo tuviese aquello. Pero ¿por qué no piensas en cuántos otros recursos tú puedes tener? En vez de decirle, Señor, mándame tanto de recursos, ¿por qué no le pides, Señor, dame creatividad de tal manera que yo pueda producir esos recursos? O Señor, dame un invento
que yo pueda venderlo y ese invento me produzca eso. Oh Señor, dame un proyecto, que ese proyecto sea tan grande que me dé esos recursos. Oh Señor, inspírame para escribir un libro que al venderlo me pueda dar esos recursos. Oh Señor, dame una cosa de poesía para yo venderla y que eso me produzca recursos. Oh Señor, enséñame a pintar para yo poder vender mis cuadros. Siempre queremos es el producto final. Siempre queremos ser la platica. Entonces, cuando la platica no llega, pensamos que es que Dios no tiene recursos, que Dios es un banquero arruinado. No, Dios tiene recursos sin límites. Sin embargo, nosotros tenemos que pedir a lo grande. Tenemos que pedirle a Dios cosas grandes porque Dios tiene cosas grandes para entregarnos a nosotros. El segundo principio sobre el cual quiero hacerte pensar, es que Dios entonces, si Él es poderoso y tiene recursos sin límite, Él nos anima a que nosotros esperemos cosas mayores. No sé cómo explicar este concepto, pero Dios quiere darte mucho más de lo que incluso tú estás esperando recibir. Por esa razón, Dios trata de elevarnos a un nivel de fe que nos permita recibir y adquirir lo que Él ha preparado para nosotros. Efesios dice en el capítulo 3, en el verso 20, un verso que yo quiero que tú recibas y que de pronto lo puedas grabar. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Créeme, Dios es mucho más poderoso para hacer mucho más allá de lo que tú pides o entiendes, según el poder de Dios que actúa dentro de ti. Hermanos, solamente hay una medida de la bendición de Dios en mi vida. Y esa medida no la determinan las circunstancias. Esa medida no la determinan, digamos, la iglesia, no la determinan los ministros. Esa medida la determino yo. La medida en la que Dios me va a bendecir está determinada por mí mismo. Yo soy el que traigo el perolo, el perolito o la olla. Yo soy el que pongo el lugar donde va a reposar la bendición del Señor. No los veo. Aleluya. Por aquí no oí ningún amén. Ese sí estaba así. Por aquí hay alguna persona. Hoy una persona, gloria a Dios. Por esa razón caigo entonces en el tercer concepto. Y es que Dios quiere que nosotros tomemos las promesas. Dios quiere que nosotros tomemos las promesas. Hay una historia infantil, pero real. Y es que una vez una persona que era muy creyente y pensaba que tenía una vida muy activa, murió. Y fue a los cielos. Y allá la recibieron los ángeles. Y entonces, cuando lo recibieron los ángeles le dijeron, antes de asignarte a tu lugar, vamos a darte un tour para que tú conozcas, una especie de city tour para que pases y conozcas. Y entonces lo fueron paseando por los diferentes lugares de allá del cielo. Y cuando ya iba terminando el tour, él vio unas bodegas grandes, grandísimas. Y entonces preguntó, ¿y esas bodegas qué son? ¿Qué guardan ahí? Y entonces los ángeles le dijeron, ven acá y mira. Y entonces entraron a unas bodegas largas con estanterías a ambos lados. Y entonces él comenzó a observar las estanterías y se dio cuenta que en esas estanterías gigantescas había como cajas apiladas, guardadas, archivadas. Y entonces le sorprendió la cosa y le preguntó al ángel, le dijo, ¿y esos archivos qué son? ¿Esas cajas qué son?
¿qué hay en esas cajas? ¿Qué guardan allí? Y entonces el ángel al principio no le quería decir y finalmente le dijo, en esas cajas están el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha querido enviarle a sus hijos en la tierra y que ellos no han recibido, porque no han podido recibir. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado simplemente con las promesas no recibidas? Hay, hermanos, tesoros en el cielo. Hay tesoros de bendición guardados para nosotros. Si Dios nos entregó lo que más amaba y lo que era más importante para Él y lo que más cerca tenía de su corazón, que fue la vida de su propio Hijo, el pensamiento paulino dice, ¿y cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si ya nos entregó lo más grande, si ya nos entregó lo más importante, ¿cómo no nos va a entregar junto con Él también todas las cosas? Así que hay que abrir con las llaves de la gracia, con las llaves de la fe, esas grandes bodegas de bendición, porque allí están contenidas, guardadas, archivadas muchas de las promesas que son para nosotros y que nosotros tenemos que recibir. ¿Están aquí todavía? ¿Cuál sería la conclusión? Dios es un gran especialista en cosas imposibles. Él es como un MacGyver, como un MacGyver. Él arregla todo. Él arregla todo. Él es el Dios de los imposibles. Por eso yo tengo que estar plenamente convencido que Él es poderoso para cumplir sus promesas. Plenamente convencido que Él es poderoso para cumplir sus promesas. Y hay cualquier cantidad de promesas sobre cosas imposibles. Jeremías 32 dice, ¿hay algo que sea imposible para Dios? Una pregunta retórica. No, la respuesta es no, no hay nada que sea imposible. Lucas 1:37, en el caso que ustedes conocen acerca de las favorecidas, ¿sí? El ángel le dijo a María, porque es que no hay nada que sea imposible para Dios. Cuando María dijo, ¿cómo se va a hacer si yo no, nada que ver? Y el ángel le dijo, nada hay imposible para Dios. Cuando por allá en Génesis 18, Sara se echó a reír porque Dios le prometió un hijo y Sara dijo, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo va a funcionar la cosa? Si es que ya el viejo es chuchumeco y ya saben que no funciona y además yo estoy vieja también y ya se me fue la costumbre de las mujeres, ¿cómo voy a concebir? Y el ángel le dijo, es que no hay nada que sea imposible para Dios. Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 14, nada hay imposible para Dios. Hermanos, no hay nada que sea imposible para Él. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros? Hermano, trepa, súbete a esa casa de bendición. Hay una bodega de bendición lista con las promesas que Dios ha preparado para ti. En esa bodega se están guardando los tesoros de las bendiciones de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia. El cumplimiento de tus sueños, de tus proyectos, de tus ilusiones. Dios no quiere que tú seas un frustrado. Dios quiere que tú seas una persona realizada, que ha cumplido sus sueños. Y claro, nos podemos equivocar de rumbo a veces. Podemos tomar malas decisiones que de pronto nos hacen apartar del camino. Pero tenemos que regresar y retomar el rumbo. Y tenemos que apropiarnos de las promesas divinas que Dios ha ofrecido para nosotros. El gran secreto de la vida cristiana es que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria.
No es por mis méritos, no es por lo que hago o dejo de hacer, es porque Cristo está en mi corazón, es porque Él vive dentro de mí. Y ese es el gran misterio que todavía en el Antiguo Testamento no estaba revelado, sino que apenas estaba proyectado, que un día Dios vendría y se haría como nosotros, que un día Dios viviría en mi barrio, que un día Dios vendría y compartiría conmigo, y ese día es hoy. Cristo Jesús está a la puerta de tu vida. No solamente quiere entrar, sino quiere vivir su vida en ti y a través de ti. Hay tesoros de parte de Dios guardados para ti. ¿Qué tal que Abraham hubiese dicho, no me interesa? No es posible. Cuando Abraham se apartó del rumbo, se apartó del camino, siguió el consejo de su mujer y quiso ayudar a Dios con sus propios recursos, nació Ismael. Y todavía Ismaelito está siendo un problema después de 20 y pico de siglos. Cuando nosotros no creemos y confiamos en el Señor y tomamos malas decisiones, ellas van a repercutir en el tiempo y nos van a afectar. Mi invitación: busca los tesoros escondidos que Dios tiene para ti. Busca esas bodegas de bendición que Dios ha reservado para ti. No creas que Dios es indiferente contigo. No creas que Dios no escucha tus peticiones. No creas que Dios le da a otros, pero a ti no. Al contrario, Dios te ama y Dios quiere darte, porque Él tiene recursos sin límites para ti. Y por eso Él te anima a que esperes cosas mayores. Y Él quiere que tú tomes sus promesas. ¿Cuántas promesas de Dios hay en tu corazón? Ponte de pie conmigo y recuérdaselas al Señor en esta hora. El único que puede quedarse sentado es usted, abuelo. Tranquilo. De resto, toda, incluida la nena, tiene que ponerse de pie. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Cierra tus ojos. Medita por un instante en lo que hemos platicado. Los principios activos eran que él estaba convencido, Abraham, que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Y quiero que revises por un momento si estás plenamente convencido. Porque es posible que creas que las bendiciones de Dios se circunscriben solo a lo espiritual. Tal vez pienses que Dios no tiene poder sobre las finanzas, o que Dios no tiene poder sobre la salud, que Dios no tiene poder sobre la economía. Tal vez pienses que solamente Dios tiene poder para las cosas espirituales. Pero hoy déjame decirte que todo tiene que ver con las cosas espirituales. Que todo es espiritual. Porque todo fue creado en Él y por Él. Si estás convencido que Él es grande y poderoso, entonces reclama sus promesas. Reclama sus promesas. Si hay promesas de bendición en tu vida, reclámalas ahora. Y dile con sencillez: Espíritu Santo, haz realidad tus promesas en mi vida.
Sé que tienes poder para hacerlo. Sé que tus recursos son mucho más grandes que mis necesidades. Sé que no tienes límites en los recursos. Enséñame a abrir las manos y esperar cosas mayores. Enséñame que es posible creer en tus promesas. Y ahora toma un minuto, un momento, tal vez en silencio, para que hables con Él. Habla con Él. Tal vez hay cosas íntimas, muy personales, secretas entre tú y Él. Tal vez hay asuntos de planes, de sueños, de proyectos. Tal vez hay asuntos financieros. Tal vez hay asuntos de enfermedad o de el área de la salud. Habla con Dios. Habla con Dios. Sus promesas en Él son sí y en Él son amén. Aférrate a la promesa. Agarra la promesa. Crece en la promesa como Abraham. Y por la gracia mediante la fe, abraza esa promesa. Padre, oro en el nombre de Jesús por cada persona que está en el altar, en este lugar. Oro por cada persona que nos verá a través de las redes. Y te pido que tus promesas se cumplan en su vida. Que sus sueños, sus planes, sus proyectos, los anhelos de su corazón tengan un feliz término. Muéstrate a cada uno de nosotros como el Dios poderoso que eres. Y gracias por cumplir tus promesas de bendición para cada uno. En esta semana, Señor, alcánzanos con tu bendición. Que tu bendición corra más rápido que nosotros. Y que tu bendición nos arrope, nos abrace y nos permita disfrutar de tus promesas. Gracias te damos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Están aquí? Sí. Ah, sí, sí. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No te vayas a ir sin darle un abrazo a alguien, sin saludar a alguna persona. Y que la gracia del Señor te acompañe en esta semana. Que su favor esté contigo. Y que todo lo que en esta semana has pensado hacer, el Señor te ayude a lograrlo. Amén.